Esta noche quiero compartir con ustedes, mis hermanos, y que hablemos de algo que es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a hablar acerca de la dicha del perdón. A ver, bueno, yo soy maestra y me decía mi esposo, pero no vas a ir a enseñar, sino que vas a ir a predicar, ¿verdad? Pero va muy unido, ¿verdad? Yo les digo, ¿cuál es el título de la prédica? La dicha del perdón. Vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Que es tan importante que nosotros a través de nuestra vida cristiana y en la vida que nosotros llevamos cotidianamente, tenemos que perdonar día a día. Y cuando decimos la dicha, la palabra dicha viene de dichoso, viene de bienaventurado. Quiere decir que la persona, ¿verdad? Todo aquel que decide perdonar va a ser bienaventurado, va a ser dichoso, porque no va a estar viviendo con un rencor, no va a estar viviendo bajo muchas cosas negativas, que lo vamos a ver en esta noche. Y ahí tenemos el título, ¿verdad? La dicha del perdón. Yo me fui al diccionario y dije, vamos a averiguar qué es esto, acerca de qué es perdón. Y encontré sinónimos y encontré también antónimos. Entonces ahí le voy a pedir por favor la diapositiva 2, para que leamos ahí qué es perdón. Dice que es absolución, indulto, amnistía, condonación, clemencia, indulgencia, gracia, compasión, generosidad. Eso es la palabra perdón, ¿verdad? En un diccionario secular eso es lo que menciona, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dando ese perdón o cuando lo recibimos todo ello. Y si nosotros damos el perdón, también eso es lo que nosotros estamos dando. Ahora, vamos a buscar eso. El antónimo es una condena o un castigo. Eso es lo contrario. Encontré otro significado donde dice que el perdón, en la diapositiva 3, por favor, dice que es la acción por la que una persona perdona a otro, una acción considerada como ofensa, renunciando a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. De modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden afectadas o queden menos afectadas. Aquí, resumiendo, dice, ¿verdad?, de que cuando el acto de perdonar es el poder dar esa generosidad, esa misericordia y decir, aquí no ha pasado nada. Y como dice ahí, tratar de que la relación no quede dañada. Y aquí podemos hablar en qué momentos o en qué situaciones se debe perdonar. Se tiene que perdonar en todo momento y en cualquier relación. Fíjense que es increíble, pero con las personas más cercanas es con los que más tenemos roces. Y muchas veces es ¿en dónde? En la familia, ¿verdad? Y hoy me podrían decir ustedes, bueno, 22 años de matrimonio, ¿cuántas veces habré perdonado? ¿Cuántas veces me ha perdonado mi esposo, verdad? Por situaciones, ¿verdad?, que se nos pueden ir. Padres e hijos, hermanos. Hay hermanos que han empezado sus problemas en casa y lamentablemente se van de la casa y los problemas se agravian porque muchas veces cada uno se casa y esos problemas crecen, ¿verdad? Crece la familia de cada uno y crecen esos problemas. Miren qué triste. ¿Cuánto matrimonio hay disuelto? ¿Por qué? Por la falta de perdón. Entonces, los problemas van a surgir en los lugares donde estás más cercano. Pueden surgir en los lugares de trabajo, ¿verdad? Imagínense una persona que ha trabajado durante 20 años en un mismo lugar y si el mismo grupo de personas están allí, esos roces o te ayudan para llevarte mucho mejor o te perjudican. Entonces se va creando un ambiente de ¿qué? De rencores, se van creando una situación y vienen muchas veces a cargarte, ¿verdad? Y eso va afectando. Y no digamos desde que nosotros nacemos. La Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, desde que nosotros nacemos, el Señor Jesús nos hizo con nuestra alma limpia, nuestra alma pura. Pero con el proceder de nuestro tiempo, ¿qué pasa? Se va llenando de emociones buenas y malas. Pero a ver, díganme ustedes, muchas veces a través de la vida, ¿qué emociones son las que muchas veces son las que más recordamos? ¿Serán las buenas o las malas?
A veces, lamentablemente, es eso, ¿verdad? No se nos olvida aquello que nos hicieron cuando estábamos pequeños, cuando teníamos 5 años, cuando teníamos 10 años, cuando estábamos en la adolescencia, ¿verdad? Hay situaciones que marcan nuestra vida y que se van quedando y se van guardando allí. Hay cosas muy buenas, pero lamentablemente esas son las que nos van ofendiendo y nos vamos, ¿qué? Cargando. Eso es lo que nos hace que después nosotros tengamos esa necesidad del perdón. Cuando nosotros nos cargamos en nuestra vida, cuando nuestro corazón está lleno de tanta cosa, que ya nosotros hasta a veces, hay personas que hasta se pelean con Dios. Y nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Dicen en Gálatas que todo lo que el hombre siembra, eso también, ¿qué? Cosecha. Pero muchas veces las situaciones que se van dando en nuestra vida son consecuencias de nuestros propios actos. Pero muchas veces nosotros no lo reconocemos, ¿verdad? Y es más fácil que echarle la culpa, ¿va? Es que mi papá, es que mi mamá, es que mis hermanos, es que el vecino, es que el jefe. Y si no encontramos a quién, es que Dios, ¿verdad? Dios a mí no me quiere y por eso es que me pasan todas esas cosas. Entonces es más fácil echar culpas, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que nosotros realmente, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos portando, ¿verdad? Con las personas que nos rodean. Entonces todo ello nos va cargando y nos va creando una situación, un ambiente negativo. Entonces es importante que nosotros extendamos el perdón, ¿verdad? Y también en algunos momentos tengamos que ir a pedir perdón, porque también nosotros nos equivocamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí algunos aspectos. Número 1 dice, ¿qué pasa si no perdonamos? Si nosotros no perdonamos, el dolor que la ofensa o el enojo que nos causaron se convierte, ¿en qué creen que se convierte? En odio, se convierte en amargura, nos volvemos unas personas tristes y todo eso puede conllevar hasta ¿qué cosa? Hasta enfermedades en nuestro cuerpo, enfermedades en nuestra alma. Hasta la medicina, hasta la ciencia se ha dado cuenta de esto porque muchas veces llegan personas donde el médico y le dice, ¿verdad? Pero mire, si ya le hicimos toda la serie de exámenes habidos y por haber y usted está sana, a usted no le sale nada. Pero doctor, ¿por qué me siento mal? Doctor, ¿pero por qué me duele esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué tengo problemas de gastritis? ¿Por qué como y todo me cae mal? Y tengo problemas en los huesos y esto. Y muchas veces le dice, mire, ¿sabe qué? Mejor lo voy a remitir con el psicólogo. Y la medicina, ¿verdad? Es más práctica y va con el psicólogo. Y los psicólogos se han dado cuenta muchas veces, escuchando a las personas y todo, ha llegado la psicología a la conclusión, mire, tiene que perdonar. Una vez yo hablaba con una amiga que es cristiana y yo le decía, pero mira, le digo yo, porque ella conoce todo este proceso del perdón que habla la Biblia. Y le digo, mira en la psicología cómo trabajan esto. Fíjate, me dice que la psicología solo se queda hasta determinar que la persona tiene un problema. Y que mire, usted tiene que perdonar. Pero como no saben el proceso de esa administración, hasta ahí lo dejan. Y entonces la persona se queda así como que, bueno, tengo que perdonar, pero ¿y cómo lo perdono? Pues mire, ahí mire usted, vaya a hablar con él y mire cómo lo soluciona. Porque la psicología no puede llegar a más, ¿verdad? Pero bendita sea, ¿verdad? El Señor Jesús que nos da, ¿qué? La sabiduría y nos da la salida para que nosotros podamos aplicarlo. Y hoy vamos a ver muchos versículos donde nosotros podemos encontrar esa salida, ¿verdad? Y si usted ha estado pasando por esa situación o conoce a alguien, usted le puede llevar estos versículos y decirle, mira, estás pasando esta situación, pero estás así porque tú quieres, la solución es esta. Y hay solución y hay medicina para esa enfermedad. ¿Amén? Entonces, la pregunta es, si alguien no quiere perdonar y quiere vivir en esa amargura, ¿será que va a ser feliz? Yo diría que no, definitivamente. Vamos a buscar en la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver allí qué es lo que Jesús enseñaba acerca de esto. Marcos 11, 25 y 26. Busquemos ahí en las Sagradas Escrituras y veamos qué es lo que Jesús enseñaba acerca de esto. Esto es lo lindo, que miren cuando llegaban con Jesús y tenían muchas preguntas,
Él tenía esa solución para todo. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. Ahí creo que ya lo tenemos. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, mis hermanos, creo que la oración se nos ha enseñado que debemos de hacerla todos los días. Fíjense que antes de orar, vean qué es lo que Jesús enseñaba. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces aquí hay una condición, que si tú tienes algo contra tu hermano, y aquí está hablando de hermanos en Cristo y también hermanos podría ser en la carne. Si tú tienes algo contra alguien, tienes que ir ¿a qué? A arreglar esa situación. Esto nos habla, mis hermanos, de que un enojo, una situación que pueda ocurrir en el trabajo o que pueda ocurrir en la familia, no tiene que durar mucho tiempo. Porque si usted me va a decir, es que mira hermana, yo estoy enojada con mi hermano y hace como un mes que no le hablo. Y entonces yo le voy a preguntar, entonces hace un mes que no ora, ¿verdad? Pero es que yo solo oro para la comida. Pues a ver, si le hizo mal la comida es porque Dios no escuchó su oración. Mis hermanos, esto está tremendo. Cuando yo leía esto decía, entonces, ¿cómo está esa relación? ¿Cómo es posible que puedas decir tú que estás en comunión con Dios cuando estás peleando con tu hermano? ¿Verdad? Entonces, antes de orar, dice acá, dice, si tenéis algo contra alguno, y fíjense que ahí no dice un hermano precisamente, hermana, pero mire, yo con la iglesia no tengo ningún problema, pero y con el compañero de trabajo, pero él como es impío, ahí a él sí no lo perdono, ¿verdad? En la iglesia pues todavía, ¿verdad? O mi hermano, o mi esposo, o mi papá, porque de plano va, pero no, ahí dice contra alguno, ¿verdad? Dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Y el 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, aquí está tremendo aún esto más, dice, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, a veces nos damos cuenta y decimos, pero ¿por qué a mí no me va bien? ¿Por qué esta situación que no cambia? Examinémonos cómo estamos, examinemos qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestros pensamientos hacia los demás. Porque déjenme decirles algo, mis hermanos, que cuando nosotros tenemos algo contra alguien, muchas veces nosotros nos levantamos, ¿verdad? Y tal vez sí damos, Señor, gracias por este nuevo día y ojalá que este fulanito hoy le pase tal cosa. Y empezamos ¿a qué? A decir cosas en contra de esa persona que nos ha hecho daño, ¿verdad? Va a comer y ojalá que no tenga ni para comer y que esto y que lo otro, porque pueden venir esos pensamientos negativos. Y ojalá que hoy le vaya mal en el trabajo. ¿Y qué es lo que ocurre? Estamos continuamente llenando nuestros pensamientos de esas cosas ¿qué? Negativas. Entonces díganme, ¿esto será que le agrada al Señor? ¿Será que esa relación, esto le agrada al Señor? Creo que no, ¿verdad? Diapositiva número 4, por favor. Quiero que por favor veamos esto. Me fui al diccionario bíblico, ¿verdad? Y busqué cuál es el origen de esta palabra, del perdón. Y es la palabra afiemi. Y dice ahí que hay varias aplicaciones, pero significa perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar, remitir. O sea, el perdón lo que nos va a hacer, ¿qué es? Despojarnos de eso, de esos malos pensamientos, de esas situaciones negativas para nuestra vida. Eso es lo que va a hacer el perdón, ¿verdad? Quitar, ¿verdad? Poder entregar todo eso que nos hace daño. Y fíjense que estudiando esto me vino a la mente aquel momento precioso cuando Jesús está en la cruz del Calvario. Y yo no sé si usted recuerda cuál fue la última oración que Jesús hizo en la cruz. A ver quién me ayuda y me dice, ¿cuál fue la última oración que Jesús hizo en la cruz? Antes de morir. Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Y fíjense que tremendo, porque cuando yo busqué este versículo, la misma palabra, esto está en Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra perdónalos es la misma palabra que se menciona allí cuando habla acerca de perdonar.
O sea que el Señor Jesús, siendo Él santo, siendo Él puro y no habiendo cometido pecado, aplicó ese perdón para nosotros. Y miren qué lindo la misericordia del Señor cuando Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Qué lindo. Y miren, si el Señor Jesús perdona y nos perdona a nosotros, que somos indignos, que somos merecedores de realmente estar en esa cruz y de recibir cuantas cosas, y nos ha perdonado, mis hermanos, ¿por qué nosotros andamos en problemas y no perdonamos a nuestro hermano? Cuando nosotros vemos esa dimensión de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿cuánto más nos cuesta poder perdonar al que está a la par con nosotros? ¿Verdad? Entonces es interesante cuando nosotros vemos esa dimensión y ese tamaño, ¿verdad?, de amor que el Señor hizo para con nosotros. Y dice, estudiando acá, ¿verdad?, dice, no es lo mismo perdonar que pedir perdón. Porque cuántas veces nosotros pues vamos a decir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cuando nosotros necesitamos algo, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Si nosotros fuimos los que nos equivocamos, vamos nosotros ahí, ¿verdad?, humildes y mira, pero perdóname, pero mira, ya no lo vuelvo a hacer y todo eso, ¿verdad? Y tratamos la manera. Pero ¿qué ocurre cuando a nosotros nos hacen algo? Que venga, mira, que quiere hablar contigo, va, que venga, pero que venga de rodillas. Y ponemos un montón de, o sea, nos creemos la mamá de los pollitos, ¿verdad? Pero realmente, pónganse a pensar usted, ¿será que el Señor Jesús, cuando nosotros llegamos delante del Señor, el Señor se pone, ¿verdad?, en esa actitud? No, ¿verdad? Y nosotros con nuestro hermano que somos en igual condición, muchas veces nos ponemos reacios, ¿verdad? No es que me humillo, no es que... Entonces nos estamos llenando de orgullo. Y la Biblia no nos llama a que nosotros seamos así, sino que nosotros vivamos en una relación amable, en una relación, ¿verdad?, donde nosotros podamos realmente extender ese perdón que habla la palabra del Señor. Quiero que por favor, ¿verdad?, busquemos en Marcos 11:26 lo que decía, ¿verdad?, que habíamos visto. Dice, porque miren, si nosotros no extendemos este perdón, recordemos lo que habíamos leído, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará ¿qué? Nuestras ofensas, ¿verdad? Definitivamente que no lo va a hacer. Ahora, quiero que me acompañen ahora a Mateo 18, vamos a leer del 15 al 22. Y vamos a ver acá que miren, en el libro de Mateo el Señor Jesús explica un proceso. ¿Cuál es el proceso que se debe dar en este momento del perdón? Cuando hay situaciones, ¿verdad?, en la vida, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestro cónyuge, ¿verdad?, con nuestros hijos, que hay situaciones que a veces se dan y que tenemos esos roces. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la opción número 1, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo algo en contra, ¿verdad?, de alguien, lo más sano es, miren, entre más rápido mejor para no dejar que ese problema se haga más grande. Entonces, es ir, ¿verdad?, con esa persona y decir, mira, creo que aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? Yo siento que hay algo, yo paso, ya no hablamos igual, ¿verdad? Mejor hablemoslo. Si ese perdón se da y somos humildes y arreglamos la situación, dice, has ganado a tu hermano. Y ahí tiene que quedar la situación, porque tiene que contárselo a alguien más, ¿verdad? Y hacer más problema de lo que ya es. Ahí tiene que quedar, importante. Pero el versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí nos da otra opción. Bueno, no quiere arreglar las cosas, ¿verdad? Puede ser alguna situación en la iglesia. Bueno, vamos a hablar con un anciano, ¿verdad? Lógicamente tiene que ser una persona, ¿verdad?, que también tenga experiencia, ¿verdad? Y que tenga un buen criterio,
¿verdad? De las cosas de Dios y todo. Y bueno, vamos a tomar por testigo, yo quiero que arreglemos esta situación. Pero si aquella persona se pone así empecinada de que no, ¿verdad? Yo tengo la razón y no quiere. Miren lo que dice el versículo 17. Número 3, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, no quiere, yo ya fui, quiero arreglar las cosas, ¿verdad? Bueno, Señor, yo te lo entrego. Pero hay un proceso. Y algo muy importante es que no debemos de estarlo contaminando ni contaminando a otros hermanos, ¿verdad? O sea, no se pudo, miren hermanos, yo quise arreglar el problema, ¿verdad? No se pudo, bueno, entonces, ahí que Dios tenga misericordia de él, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre, verdad? Nosotros tenemos que hacer todo lo que sea en nuestras manos, ¿para qué? Para estar en comunión con los demás, extender ese perdón. Dice en el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí nos habla acerca de ponernos de acuerdo. Mis hermanos, qué bonito es cuando hay alguna situación, ¿verdad? Alguna aspereza, pero tú lo puedes arreglar con tu hermano, con tu compañero, con tu amigo, con tu cónyuge, ¿verdad? Y viene y hacemos las paces. Y a veces dices, pero no, tú pensaste que yo estaba enojada contigo, pero no. Lo que pasa es de que yo estaba preocupada por mi trabajo, estaba preocupada por muchas cosas que tengo que hacer. Tú lo malinterpretaste, pero no, todo está bien. ¿Cómo se siente usted? Ay, qué rico, ¿verdad? Yo pensé que estabas enojado conmigo, ¿verdad? O mira, perdóname, y qué fácil es arreglar y hacer las paces. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Te quitas como que un peso de encima y puedes arreglarlo. Y dice aquí que si nosotros nos ponemos de acuerdo, miren qué importante. No crean que todo esto pasa desapercibido para lo que pasa en el cielo, porque dice aquí que todo lo que atamos en la tierra, ¿sí?, será atado en el cielo. O sea que si tú te pones de acuerdo con tu hermano en algo, se va a hacer la voluntad, ¿verdad? Y si al Señor le agrada, va a ser hecho en los cielos. Pero también todo lo que se desate en la tierra también va a ser desatado en el cielo. Entonces, si hay alguna situación que no está de acuerdo, tampoco se va a realizar. Y fíjense que aquí me llama la atención que hay un versículo que normalmente nosotros lo decimos cuando hay una reunión, pero el contexto habla del perdón, habla de ponernos de acuerdo. O sea que no es simple y sencillamente el hecho de reunirnos. Porque yo le decía a mi esposo cuando estaba leyendo esto, dije yo, aquí nos está hablando de algo más profundo. Veamos el versículo 19, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántas veces hemos utilizado ese versículo? Pero el contexto, ¿cuál es? Que debemos de estar congregados en el nombre del Señor, pero en paz, perdonados unos a otros. Entonces, mis hermanos, aquí nos lleva a que nosotros cuando nos congreguemos, no podemos estar peleando con el hermano, ¿verdad? No podemos estar en desacuerdos. Si algo no está bien, si tú no te sientes bien con alguien, sé maduro o busca a alguien como testigo, ve y arregla las cosas. Porque dice que lo que sea atado, dice que el Padre va a conceder si te pones de acuerdo. Imagínense si muchas veces puede ser, ¿verdad?, que en la familia vengamos por cumplir a un servicio y venimos molestos con nuestro cónyuge, con el esposo, con la esposa, o venimos peleando ahí con los hijos. ¿Ustedes creen que esa oración va a llegar al cielo? No. Vamos a venir a perjudicar, ¿verdad?, o a contaminar quizá el ambiente. Entonces, tenemos que darnos cuenta que es importante, mis hermanos, esta dicha del perdón, el perdonar cualquier situación que se dé, cualquier ofensa, cualquiera que se dé en las situaciones, tenemos que buscar, ¿verdad?, esa solución. Si yo tuve la culpa, pues ser humilde y decir, perdónenme. Y si alguien más lo cometió y llega contigo, extender ese perdón, ¿verdad? Vamos a adelantar y luego dice Pedro, como siempre, ¿verdad? Él no se tenía que quedar callado y viene y le dice, pero Señor Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Porque le había enseñado que hasta 7.
Y Jesús sabiamente le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. Si multiplicamos 70 por 7, hermanos, son 490 veces. Yo le pregunto, es que a veces decimos, pero mire, es que yo me cansé de perdonar. ¿Y cuántas veces le habrá perdonado? ¿Será que lleva unas 50? No llega, pero ni siquiera ¿cuántas sería? Ni siquiera la 10ª parte. Entonces, mi hermano, yo le pregunto, ¿cuántas veces te ha perdonado el Señor? ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros queremos portarnos hasta más justos que Dios, ¿verdad? Nos queremos portar así como que más orgullosos y decir, no, ya no. Pero el Señor nos llama, y si Él nos ha perdonado, ¿cuánto más nosotros a nuestro hermano? Y yo ahora quiero poner un ejemplo en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué haría usted si fuera vendido por sus hermanos? A ver qué haría Luis Urizar si de repente, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo ahí sus dos hermanos, Mónica y Elizardo, y de repente te venden. Les cae, dice Luis, ¿verdad? Imagínense. Pues en la Biblia nos habla acerca de un joven que fue vendido por sus hermanos. Y es una historia que todos conocemos, la historia de José. Está narrada en el libro de Génesis y no voy a contar toda la historia, pero llama la atención algo, mis hermanos. Cómo José no se llenó de odio contra sus hermanos. Todo el tiempo y todo lo que sufrió. Cuando él, imagínense, estaba ahí en esa cisterna y él oía, ¿verdad? Y amaba, ¿verdad? Toda esa noche, hemos visto películas acerca de José en la televisión, ¿verdad? Y cuando la oíamos, había una parte que de veras le ponía a uno, pero el corazón, porque lo tenían en una cisterna y toda la noche, según la historia, y estaba José, ¿verdad? Diciendo, hermanos, sáquenme, hermanos, pero ¿por qué, hermanos? Imagínense ustedes pasar toda la noche oyendo a una persona quejándose para enloquecerse. Y aún así, su corazón no se dio. Y al otro día van y lo venden. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Todo lo que pasa va a parar a la cárcel, que no era justo, ¿verdad? La forma en que injustificablemente llega, pero aún ahí el Señor lo prosperaba. Y aún allí, yo digo que José, de plano que lloró, pues, ¿verdad? Que debe haber dicho, Señor, pero ¿qué pasa, verdad? Puso sus esperanzas cuando llegaron el copero y llegó el panadero. Y diría, aquí sí, porque ellos cuando salgan me van a sacar. Y no pasó nada, no era por allí la cosa, ¿verdad? Dios tenía algo precioso. Y en Génesis 45:3, si buscan conmigo, por favor, pasa todo ese proceso y Dios tenía un plan, porque sabía que iba a haber hambre en la ciudad de Egipto. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Cuando hay hambre, los hermanos tienen que ir a buscar comida, y cuando llega, José los ve. Y dice, estos son mis hermanos. Sí hubo un momento donde José los probó para ver si ya habían cambiado, si seguían siendo los mismos hermanos envidiosos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que ocurrió, verdad? Les puso varias pruebas, pero el amor de Dios que había en José fue tan grande que en el versículo 3 dice, 45:3, y dijo José a sus hermanos, se descubre ante ellos y dice, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados dentro de él. ¿Qué creen ustedes que pasó por la mente de los hermanos de José en ese momento? Oh, y sí. Y peor que era el segundo. Imagínense ustedes, ¿verdad? Que de repente llegan, ¿verdad? Y como el ejemplo que había puesto de Luis, ¿verdad? Y de repente se desaparece, lo venden y no saben dónde quedó, ¿verdad? Y que si cuando van a ver y descubre, resulta que Luis es el jefe de la CICIG. Va. Ahí sí, ¿verdad? Bueno, venga para acá Elizardo y Mónica, ¿verdad? Imagínense. Un caso casi que igual estaba José. Ahí él tenía todo, ¿verdad? Bien hubiera podido agarrarlos y mandarlos a hacer o a matar o a saber qué cosas. A ellos ahí yo digo que hubiera querido que se les abriera la tierra, ¿verdad? Porque allí se dieron cuenta. ¿Y saben qué era también algo peor? Que según el papá, Jacob, su hijo estaba muerto. O sea que no solamente tenían que descubrirse delante de José, no, que ahora tenían que ir a rendir cuentas ¿con quién?
con su papá. O sea, que estaba dura la cosa, ¿verdad? Y entonces, cuando ven esto sus hermanos, José les dice, versículo 4, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Como que les dice, no se me ha olvidado, ¿verdad? Pero miren, dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren qué lindo, José había entendido el plan. Miren, muchas veces pasan situaciones en nuestras vidas que nosotros dudamos y nos atrevemos a preguntarle al Señor, pero Señor, ¿por qué a mí? Mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos llegar con el Señor y decirle, no, digámosle, Señor, hay un propósito, ¿para qué es? Yo sé que ahorita no lo voy a entender, pero Señor, aunque esté pasando por dificultades o situaciones, tú tienes un propósito para esto, ¿verdad? Y entonces dice, pues ya ha habido, dice, 2 años de hambre en medio de la tierra, aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que preserváramos, dice, posteriormente la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y ahí, ¿verdad? Ya no vamos a terminar por el tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué es? Manda a llamar al papá y a toda la familia para que lleguen y estén en Egipto. ¿Había un propósito, sí o no? Pero yo quiero llamarles la atención a esto, a algo que estaba pasando en el corazón de los hermanos de José. Pasa el tiempo, ¿verdad? Todo lo que ocurre, ¿verdad? Ahí con la vida de Jacob, llegan a Egipto y todo. Pero miren qué ocurre. Pasan los años, ¿verdad? Y ellos no estaban muy seguros de que había habido un perdón genuino. Y entonces vamos a Génesis ahora 50:15 y pasa algo, muere Jacob. Y entonces viene otra situación y dice en Génesis 50:15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. ¿Qué había en el corazón de estos hombres? Todavía había duda, ¿será que había perdonado o no había perdonado? ¿Verdad? Tremendo. Pero entonces viene y dice, ¿verdad? Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Qué creen que habrá pasado por la mente de José? Estos mis hermanos, qué barbaridad. Tanto tiempo y no se han dado cuenta, ¿verdad? Que hay un perdón genuino. Y hasta mintieron porque Jacob no había dicho nada de eso, ¿verdad? Pero ellos se querían agarrar de todo ello. Pero luego viene José y les dice, no temáis. ¿Acaso, miren, esto es lo más lindo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Miren qué corazón más perdonador. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No nos pongamos como jueces, no nos pongamos tan duros, ¿verdad? Con esa persona que quizás nos ha hecho mal. No, tenemos que tener un corazón humilde. Dice, debemos pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados, porque si nosotros no pedimos, nosotros no le pedimos perdón al Señor, Él tampoco nos perdona. Y vamos a ir ahí rápido en el Salmo 32. Fíjense que estudiándolo en los discipulados, qué precioso cuando David pasaba tantas situaciones. Él también, miren, es un ejemplo de perdón. Él pasó por tantas cosas, huyendo de Saúl, ¿verdad? Imagínense qué suegrito el que le había tocado, ¿verdad? Huyendo de Saúl, tiempo después huyendo de su propio hijo. Pero cuando escribe el libro de los Salmos, él le pide al Señor. Y en el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y todo ese proceso, cuando David estaba sufriendo, dice en 32:3, mientras callé se envejecieron mis huesos.
en mi gemir todo el día. ¿Cómo creen que estaba David el tiempo que él tenía todo ese dolor en su corazón? Hasta sus huesos, ¿verdad? Tal vez no se había inventado, no se le había puesto nombre a esa enfermedad, pero ya existía la artritis, porque ese es dolor de huesos, ¿verdad? Y entonces eso es lo que pasa en muchas personas cuando no extiende el perdón, cuando no tiene esa dicha de perdonar a los demás, ¿verdad? Y si usted quiere seguir leyendo el Salmo 32, es precioso cuando habla, ¿verdad? De que tu refugio, dice, me librará de la angustia. Habla también, dice, que nosotros debemos de entender, y en el versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, mis hermanos, aquí nos habla de que nosotros nos están dando la salida, que debemos de ser entendidos de que nosotros debemos de vivir en ese perdón constante, ¿sí? Hay una frase acá que el apóstol Jorge Mario nos ha enseñado y dice, no hay nada mejor que el perdón. Si nosotros vivimos continuamente, miren, cuando yo entendí, yo pasé por una situación, ¿verdad?, de injusticia en lo de mi trabajo hace muchos años. Y es tan feo y tan, de veras, cuando uno está cargado, que miren, yo soñaba que regresaba a trabajar a ese lugar y que me estaban haciendo daño. Y yo me despertaba así como que asustada. Y miren, era una angustia tremenda. Y tuve ese hermoso tiempo, ¿verdad?, de una administración, y entendí que si yo perdonaba a estas personas, la beneficiada iba a ser ¿quién? Yo, porque yo decía, ¿cómo les voy a perdonar si ellas fueron las que me hicieron daño? Pero cuando entendí ese proceso y pasé esa administración, miren hermanos, de veras, yo sentí, ya no volví a soñar, hasta las pude bendecir, tiempo después pude verlas, y cuando las vi me alegré mucho de verlas, ya no había ese rencor en mi corazón, ¿verdad? Pero eso es lo que hace cuando nosotros nos confrontamos y nos perdonamos. Y ahora vamos a ver qué pasa si nosotros no perdonamos, y le voy a pedir allá que por favor me pongan la diapositiva número 5. Quiero que por favor veamos. Cuando no perdonamos, nosotros estamos atados, ¿verdad? Pero hermana, yo no me miro cadenas, yo no me miro lazos. Espiritualmente tú vas a estar atada a esa persona. Y lo que yo les decía, que nos levantamos y nos levantamos como que nos levantáramos con esa persona, ¿verdad? Vamos a trabajar y vamos con esa persona y lo estamos recordando continuamente. Nos acostamos y nos acostamos con esa persona recordando, con esa persona o personas que nos han hecho daño y nos están esclavizando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. La falta de perdón nos amarga, crea en nosotros un resentimiento que no nos permite vivir felices. Y yo creo que todos hemos visto desde que estábamos chiquitos, ¿verdad?, aquella siembra del frijolito. Si nosotros sembramos algo negativo en nuestra vida, ¿qué es lo que va a crecer? Algo negativo. Y la Biblia nos habla de esa raíz de amargura. Y nos habla cómo puede ir creciendo eso en nuestras vidas, ¿verdad? Y por ejemplo dice en Hebreos 12:15, dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean, ¿qué?, contaminados. Y eso es lo malo. Yo no sé si ustedes han topado con personas amargadas, negativas. ¿Han tenido ustedes esa experiencia? ¿Qué es lo que ocurre? A todo le encuentra problema, ¿verdad? Es que mire que el día está así nublado, ay, qué frío, ay, no, feo el día. Si amanece lloviendo, ay, no, va a ser un día triste. Si hay soleado, ay, yo me voy a quemar. A todo le encuentra. Y en el trabajo es lo mismo, ¿verdad? Que si nos ponen a hacer, sí, pero mire, ya va a ser la hora del almuerzo. Sí, pero ya va a ser la hora de salida. Sí, pero, ¿verdad? Y qué triste y qué feo. Porque, y uno dice, pero Dios mío, ¿y esta persona? Y hasta se nota en el semblante. Entonces, la amargura es un pecado durmiente, porque dice que crece bajo la superficie y en lo profundo de los corazones. Es así como que muy suspicaz y te va contaminando. Esa raíz de amargura sigue creciendo hasta que haya una cosecha de dolor para ti y para las personas a tu alrededor. Eso es lo malo que contamina. La siguiente diapositiva, por favor. Espiritualmente, todo este rencor nos hace que, miren,
encarcelados. Miren la cara de esta mujer, así como que, miren sus facciones, ¿verdad? Y la otra en una cárcel, ahí les puse una cárcel física, pero realmente cuando una persona no ha perdonado, vive en una cárcel, ¿qué? Espiritual, ¿verdad? Que no sabe para dónde ir, las cosas no le salen bien, está amargada, está cautiva, pero está cautiva por el pecado, está cautiva porque no ha dejado que Dios venga y que desate, ¿verdad? Esos lazos. Y realmente lo que va a causar esa maldición y amargura es que nosotros en nuestra boca, por ejemplo, anoche estábamos estudiando mucho acerca del corazón, y en Damas también hablábamos del corazón el día sábado, que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Imagínense una persona amargada, alguien que no ha perdonado. ¿Qué es lo que va a exteriorizar? Pero esta noche les quiero decir, ¿verdad?, que la salida y la llave, y vamos a ver allí la siguiente diapositiva, por favor. Esa llave se llama ¿cómo? Perdón, ¿verdad? Y eso es lo que en esta noche les quiero contar y decirles, que ese proceso, hay personas que han crecido con esa amargura porque desde que eran niños puede ser que hayan sido violentados, tanto física, verbalmente, ¿verdad?, y también psicológicamente, y han crecido con muchas ataduras, se sienten, no confían en nadie, se sienten aislados, personas que les han hecho daño, inclusive maestros que les han dicho no sirves para nada, ¿verdad? Muchas veces familiares que les han hecho tanto daño en su vida y han crecido con esa negatividad. Y muchas veces dicen, pero ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué estoy con una persona y me recuerda todo esto? Y es eso, ¿verdad? Pero hoy el Señor Jesús te viene a decir, si tú perdonas a los demás, vas a ser perdonado. ¿Quieres ser feliz? Y para terminar, quiero contarles una anécdota que yo encontré. Resulta que habían dos hermanos que desde que estaban solteros, habían tenido discrepancias, pero por cuestiones de herencia se habían quedado a vivir en el mismo pueblo. Y entonces tenían su casa, ¿verdad? Se casaron cada uno y tenían su casa casi que frente a frente. Entonces era un problema, ¿verdad? Porque salía uno y trataba de decir que aquel ya se haya ido porque no lo quiero ni ver. Y era un problema, ¿verdad? En un determinado tiempo vino un hermano, ¿verdad? Y hasta el curso del río cambió para que no le llegara agua con su hermano, y era problema. En un día llegó, ¿verdad? Muy temprano, pasó por ahí un carpintero y le dice a uno de ellos, ¿verdad? Le toca la puerta y le dice, mire, yo veo que usted ahí atrás de su casa pues tiene bastante madera. Yo soy carpintero, no sé si quiere contratarme, yo quiero trabajar, ¿verdad? Yo busco trabajo. Mire, buena idea, le dice, hágame un gran favor, con toda esa madera me va a hacer el favor de construirme un gran muro. Ahorita que estamos con, ¿verdad?, la época de los muros, ¿verdad? Entonces le dice, construyame un muro, le dice, porque yo ya no quiero pero ni ver a mi vecino. Y le dice él algo curioso, ¿verdad? Pero mire, ¿y por qué no quiere ver a su vecino? Es que mire, es mi hermano, pero me cae tan mal que yo no quiero pero ni siquiera verlo cuando sale de su casa, ni cuando entra, ni cuando está con su familia. Entonces hágame el muro, mire, lo más alto que le alcance la madera. Entonces le dice, mire, yo lo dejo aquí trabajando porque tengo que ir a hacer al pueblo, ¿verdad? Y se va. ¿Qué pasa? Que al final, ya cayendo la tarde, ¿verdad?, él regresa, ¿verdad?, a la casa y dice, voy a ir a ver cómo va lo del muro, ¿verdad? Y que si cuando llega, para su sorpresa, el carpintero no había construido un muro, sino que había construido un puente. Y entonces cuando llegó enojado, ahí le dice, mire, y usted le dice, ¿por qué? ¿A cuenta de qué construyó un puente? Y ya no pudo contestarle, porque cuando en eso divisó que por la ventana, que ¿quién creen que venía a medio puente? Su hermano. Y venía con los brazos abiertos, y él se quedó así sorprendido, y entonces le dice, salió, ¿verdad? ¿Y vos qué, verdad? Le dice, hermano, gracias, le dice, porque tú tuviste la iniciativa de construir este puente, y ahora me doy cuenta que todo el tiempo que nosotros hemos perdido en pelear, ven y perdonémonos. Y él se quedó porque él no había tenido la iniciativa. ¿Había sido quién? El carpintero. Y se dan un abrazo
Y ahí se terminó todo el problema. Cuando él voltea, le dice, ¿verdad? Ve que ya el carpintero está recogiendo toda su herramienta y que ya se va. Y dice, ¡hey, pero no se vaya! Le dice, le tengo que pagar. No, le dice, no necesito ningún pago, le dice. ¿Y a dónde va? Le dice, ¿por qué no se queda aquí con nosotros? Le dice, no, tengo que ir a seguir haciendo puentes. El Señor Jesús, mis hermanos, la cruz es ese puente que Él hizo entre tú y yo cuando había pecado. Y ese puente es el que Él quiere construir entre tu hermano y tú. Ya no sigas viviendo esa vida de dolor. Ya no sigas viviendo y arrepintiéndote y diciendo hubiera. El hubiera no existe. Hoy te dice el Señor Jesús, dice la palabra del Señor en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si nosotros venimos y nos ponemos a cuentas con nuestro hermano, el Señor hace la obra. Así que yo les voy a pedir, mis hermanos, que se pongan de pie y que cada uno ahí en su lugar pueda analizar su vida y que hoy el Espíritu Santo nos ayude a recordar. Puede ser que en este momento tú no estés pasando por alguna situación, pero sí venga a tu memoria algo que a través de los años te ha hecho daño. A través de los años te ha marcado y te ha hecho tener ese resentimiento. Y muchas veces no te ha hecho ser feliz. Alguien que te ha hecho daño a ti o que te recuerde el Señor Jesús, que te recuerde el Espíritu Santo a ti, algo que tú has hecho. Y si tú tienes algo contra tu hermano o tu hermana, mis hermanos, hoy es una noche de perdón, de salida. Si tú tienes algo contra alguien que está en tu casa, un vecino, alguien de tu trabajo, no tardes, porque dice la palabra del Señor, recuerda que hemos leído, que si tú no perdonas, tampoco el Señor que está en los cielos te perdonará. No te pierdas de ese perdón que el Señor te está dando, de esa oportunidad. Cierra ahí tus ojos, ten un tiempo ahí con el Señor y dile, si viene a tu mente algo, alguna situación que te ha hecho daño, pídele al Señor, Señor, ayúdame a perdonar. Señor, si yo soy la que me he equivocado, si yo soy el que me he equivocado, el que he fallado, si no he sido comprensible con mis papás, con mis amigos, con mis hermanos, con mi esposo, con mi esposa, el Señor te quiere hacer libre de ello. Esa raíz de amargura debe de ser arrancada para que no te siga dañando. ¿Cuántas situaciones, cuántas empresas, cuántas iglesias se han dividido, han terminado matrimonios porque no ha habido ese perdón? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias porque soy la primera en decir gracias por ese perdón que tú, Señor, tuviste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, porque tú moriste en esa cruz para que nosotros fuéramos perdonados. Señor, gracias, Señor, por ese sacrificio precioso. Y Señor, hoy hemos aprendido, Señor, que si nosotros, Señor, perdonamos, tú nos perdonas a nosotros. Y yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos, Señor, que están acá, jóvenes, señoritas, hermanas, hermanos, Señor, que si han pasado por alguna circunstancia, si hay alguna raíz de amargura, sea arrancada en el nombre de Jesús. Porque, Señor, para ti no hay nada imposible. Y para eso apareció el Hijo del Hombre, para poder venir y destruir todo lo que el enemigo ha querido sembrar. En el nombre de Jesús, hoy declaramos que es una noche de liberación, una noche de sanidad, una noche donde podemos decir que nuestros pecados tienen que ser perdonados y olvidados. Padre, en el nombre de Jesús, si alguien quisiera que oremos por algo específico y quiere pasar aquí al frente, no quiero terminar la oración. Si alguien quiere pasar aquí al frente para que oremos por él o por ella, esta es una noche también para pedir esa ayuda. Si alguien quiere pasar, la invitación está abierta. ¿Alguien quiere pasar, mis hermanos? Si no es así, que no hay nadie,
Solo queremos darte gracias, Señor Jesús. Señor, ayúdanos, Señor, para que el perdón sea constante. Señor, que no esperemos, Señor, que el sol se ponga sobre nuestro enojo, como dice la palabra del Señor, sino que vayamos y digamos, Señor, que haya humildad en nuestros corazones y podamos ser, Señor, y llegar y decir, perdóname, o extender el perdón. Señor, líbranos, Señor, de toda maldad. Líbranos de cometer pecado. Ayúdanos, Señor, en las tentaciones. Permite que no podamos caer, sino que toda prueba que venga a nuestra vida pueda ser librada. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre bendito, que a los que a ti te aman, todo ayuda para bien. Y que, Señor Jesús, tú nos ayudarás. Y Espíritu Santo, que tú nos dé las fuerzas, Señor Jesús, para poder, Señor, seguir en la carrera, Señor, con nuestro trabajo, con nuestra familia. Pero que, Señor, tomemos ese ejemplo de tener un corazón perdonador. Gracias, Padre, por esa dicha del perdón que tú dejaste, mi Dios. Te alabamos y bendecimos, Señor, en esta noche. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria, Señor, porque solo, Señor, tú la mereces. Te alabamos y bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito.